Hola, ¿qué tal, querida comunidad? Muy buenas noches. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Nos está acompañando Juan Carlos Requejo, es el ponente que tenemos hoy. Bueno, el tema de hoy será liderazgo en el sector público. Nos acompaña Juan Carlos, el cual es licenciado en Derecho en la Universidad de Piura, egresado de los programas de futuros directores de empresas y liderazgo directivo del PAD, máster en Derecho en la empresa de la Universidad Católica del Perú y presidente del directorio de Confía Consultores, gestor de organizaciones, docente de posgrado, director independiente con más de 20 años de experiencia en gestión pública en los sectores de trabajo, pesca y acuicultura, salud y agricultura. Actualmente se desempeña como gerente general del Poder Judicial. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches con todos y todas los que están participando de este evento y bueno, con mucha alegría de poder compartir con ustedes algunas experiencias, digamos, a lo largo de mi carrera en la gestión pública y desde el punto de vista del liderazgo en el sector público, que fue lo que se me pidió compartir, ¿no? Entonces, bueno, sin más comenzamos. Quería saber si están viendo la presentación. Sí, Juan ¿La Carlos, estamos viendo? se puede ¿La ver pueden ver? correctamente la presentación. Bacán, excelente. Bueno, entonces, el liderazgo en el sector público, ¿no? Bueno, cuando hablamos de liderazgo, si buscamos liderazgo, hay diferentes definiciones, diferentes acepciones de liderazgo. Me gusta mucho la que les estoy compartiendo en este momento. O sea, liderazgo es la capacidad que tiene una persona, que puede ser una capacidad innata, que puede ser adquirida. Uno puede formarse como líder, no tiene que nacer como líder, para influir, inspirar, motivar, ¿no?, a la organización, a sus compañeros, para poder cumplir un propósito y sobre la base de unos valores, ¿no? Es muy importante el liderazgo, no solamente en el sector público, en todo tipo de organización, pero más en el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público es una organización compleja, ¿no? Contrariamente a lo que se piensa, o a lo que de repente a veces se comenta, ustedes habrán escuchado algún comentario, de repente muchos de los que están acá presentes ya son gestores públicos o aspiran a hacerlo. La gestión pública es una labor dura, es una labor sacrificada, una labor que exige mucho en lo personal, en lo familiar y en lo profesional, a todos los que estamos involucrados, pero también es una labor apasionante que te brinda muchas satisfacciones y mucha oportunidad de servir, ¿no? Quienes estamos en la gestión pública los hemos convencido de que con nuestro granito de arena vamos a poder cambiar. No podemos cambiar todo, pero podemos contribuir a cambiar muchas de las cosas que deberían funcionar mejor en el Estado, ¿no? Para que el Estado realmente cumpla su finalidad. Acá he compartido un texto que me parece interesante porque en realidad recoge lo que se espera del servicio público, ¿no? Qué espera la gente? ¿Qué espera el ciudadano? ¿Qué esperamos todo de la función pública, ¿no? Cada día es mucho más evidente la necesidad de contar en todos los niveles de gobierno, no solamente en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, a nivel regional, a nivel local, de gestores públicos, primero que tengan conocimiento. Muchos de ustedes habrán estado preparando en las diversas ofertas que hay de cursos en gestión pública, planificación, logística, compra, recursos humanos, inversiones. Es muy importante el conocimiento, pero muchísimo más importante es tener sentido común, tener integridad y sobre todo vocación de servicio. De nada sirve tener el conocimiento si no tenemos vocación de servicio, si no tenemos ese sentido común que nos hace advertir la urgencia. Los gestores públicos
además deben estar interesados en esta, o sea, para ejercer efectivamente esa vocación de servicio, un gestor público tiene que estar interesado en conocer, en investigar, en escuchar qué necesita el ciudadano. Por más bueno y preparado que esté un gestor público, lo primero que debe hacer es conocer a qué se está enfrentando, cuál es la necesidad que se pretende satisfacer. La necesidad vigente, actual, para inmediatamente ponerse a trabajar en implementar soluciones coordinadas, ¿no? Cuando hablo de coordinadas es, el gestor público tiene que, digamos, marcar la cancha, pero eso no significa que no escuche, que no se reúna. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque la gestión pública tiene que tener legitimidad. Y la única forma de construir legitimidad es justamente creando espacios para escuchar, para construir junto con el ciudadano, junto con los gremios, el camino que se necesita para salir adelante. Pocas probabilidades de éxito vamos a tener si pretendemos solucionar nosotros desde el escritorio y sin tener un contacto cercano con el ciudadano, realmente una necesidad. Hoy en día, la gestión pública convive con una debilidad institucional que, si bien es cierto, podemos decir que estamos en una situación mucho más complicada que las anteriores, pero esto se ha venido, digamos, incrementando desde hace unos años atrás, hasta llegar a una situación que viene a ser, digamos, no la excepción, sino que viene a ser casi la regla. Pero lejos de desanimarnos, lo que nos debe alentar es a seguir. O sea, los que estamos ahorita haciendo función pública tenemos que tomarnos mucho más en serio la labor que estamos haciendo y sobreponernos a esa amenaza, a esa adversidad, a ese entorno, para tratar de sacar adelante los temas que interesan a la ciudad, ¿no? Yo creo que eso es lo que se espera de nosotros. Tremenda labor, ¿no? El sector privado tiene sus complejidades, el sector público tiene las suyas. Entonces, ahorita me he permitido desarrollar a qué nos enfrentamos los servidores públicos, ¿no? He hecho una breve reseña de seis temas a considerar. ¿A qué se enfrenta un gestor público? ¿A qué tiene que enfrentarse un líder en la gestión pública cuando va a empezar o tiene que realizar su gestión, ¿no? Bueno, el primero es la incertidumbre política. La incertidumbre política siempre ha sido un tema vigente en el Perú. Ahora está probablemente mucho más exacerbado el tema de la incertidumbre. Pero nosotros no debemos distraer, nosotros tenemos que seguir trabajando intensamente. Lo político va por un lado, los gestores públicos vamos por otro, y tenemos que cumplir de la mejor manera nuestra función, abstraernos un poco de ese contexto que pudiera, digamos, desanimarnos o distraernos del foco que tenemos que tener siempre en función a servir al ciudadano. Otra de las amenazas a que nos enfrentamos los servidores públicos, los funcionarios públicos, es la alta rotación. La alta rotación, que siempre ha sido un tema de la función pública, ¿no? Siempre ha sido un tema de la función pública. Entra una nueva cabeza a una organización y generalmente eso implica, en muchas de las ocasiones, rotaciones de funcionarios, ¿no? Hay una cifra que quería compartir con ustedes a raíz de un estudio de Servir que hace entre el 2015 y el 2018 para los jefes de recursos humanos, diciendo que solamente menos del 5% de estos jefes de recursos humanos no había sido removido del cargo en el periodo de estudio. Una cifra bajísima. Para un cargo muy importante y que además debe tener características eminentemente técnicas. Ni qué hablar de la rotación que viene sufriendo a la fecha, lamentablemente, este gobierno, con la rotación a la fecha de más de 65 ministros en los diferentes 4 o 3 gabinetes que han habido hasta la fecha. Definitivamente es una amenaza para toda organización, y más allá que la organización, que es el medio, es una amenaza para el servicio público, porque definitivamente los que pagan los platos rotos
son los ciudadanos que esperan un servicio eficiente y que lamentablemente la alta rotación puede generar estos problemas. Después, contrariamente a lo que piensan muchas de las personas, la gestión pública, digamos, no tiene muchos incentivos. Si uno está en la gestión pública, generalmente no es porque va a obtener el mejor de las remuneraciones o las mejores de las condiciones de trabajo, el tema, ni porque se van a respetar necesariamente a veces los periodos de vacaciones, es muy complicado armonizar las vacaciones, a veces se perjudica la vida familiar, sacrificando incluso porque uno planifica una vacación y a veces tienes que recortarla o mover un poco las fechas porque se presentan ante la incertidumbre política y la alta rotación de funcionarios pudieran aparecer situaciones que complican, digamos, el normal goce de vacaciones que un funcionario necesita, ¿no? Como todo ser humano, como todo trabajador. Esa es una amenaza que está ahí, ¿no? La otra amenaza es el tema de las brechas presupuestales, ¿no? Si bien es cierto, los presupuestos se han ido incrementando año a año, continúa las brechas, digamos, entre, digamos, el presupuesto inercial que cada entidad recibe y lo que se espera realmente para brindar un mejor servicio. Entonces, el gestor público se enfrenta a trabajar con lo que tiene. El gestor público no debe estar esperanzado en que le van a dar más, tiene que empezar a dar resultados con lo que tiene. Esa es parte de la dinámica que tenemos en la función pública. El otro tema importante a considerar, yo lo he colocado como una amenaza, es el control gubernamental, ¿no? No debería ser una amenaza de control gubernamental. El control gubernamental es necesario, importante, porque nosotros manejamos recursos públicos. El que les habla, yo también he trabajado en la Contraloría, un periodo corto, pero he trabajado en la Contraloría, y lo que siempre se ha advertido en la Contraloría es la necesidad de que la Contraloría lo mire con ojos de gestores, ¿no? Que aprenda a identificar los errores que pudiera tener un gestor de las otras situaciones que van en la línea de uso indebido de recursos o aprovechamiento indebido de las posiciones para fines diferentes, ¿no? Entonces, a veces el control gubernamental está muy enfocado en la forma más que en la finalidad. Y el gestor público tiene que tomar decisiones a veces con muy poca información, con muy poco tiempo y obviamente con los recaudos necesarios, pero debería tener un control gubernamental mucho más proclive a proteger al funcionario público que realmente está tratando de encontrar las mejores salidas para el ciudadano. Y finalmente, gestión de escenarios complejos. Los gestores públicos, a diferencia de una empresa en la que probablemente tengas tu core business, estás preocupado de la empresa, el cliente, el enfoque es mucho más acotado. En la gestión pública generalmente uno enfrenta situaciones complejas con diferentes stakeholders públicos, privados, autoridades de diferentes niveles de gobierno, el Congreso, la PCM, la Contraloría, Servir. Es una multitud de intereses que tiene que saber administrar de la mejor manera, ¿no? De la mejor manera, porque eso es parte de la gestión pública y lo que lo hace tan interesante para lo que nos apasiona la gestión pública. Yo soy un apasionado de la gestión pública y probablemente, al igual que muchos de ustedes, tenemos que aprender a gestionar las diferentes entidades con las que tenemos que coexistir y trabajar juntos y de la mano, ¿no? Entonces es muy importante ese esfuerzo de coordinación, de alineamiento y de interoperabilidad que tiene que operar en el Estado. Entonces, luego de lo que les he dicho, yo me atrevería, digamos, según mi experiencia, a identificar 4 pilares que debería tener el liderazgo en el servicio público, ¿no? Todo líder en el sector público, lo primero que debe tener es vocación de servicio. Uno está ahí para servir, estás en el cargo para servir. No estás para que te saluden, para que te abren la puerta, para que tengas un vehículo, para que tengas algunos beneficios. Tú estás ahí para servir. Servir al ciudadano y también servir al equipo que trabaja contigo. Ese enfoque, digamos,
Los cargos no van a durar para siempre, los cargos son temporales y son oportunidades para servir. Eso es lo que nunca debemos perder de vista, servidor público. Y no puede haber liderazgo si ese tema no está completamente claro. La vocación de servicio es fundamental, fundamental. Y debe llevarla consigo en cada momento en que realice sus funciones. El segundo pilar para un buen servidor público que ejerce con liderazgo su función es ejercerla con diálogo. Mucho diálogo, mucho intercambio de ideas, con el equipo, al interior, con los administrados, con los gremios. Es cierto, con los recaudos correspondientes, ¿no? Hay que institucionalizar el diálogo. Pues si hay que atender a las personas, hay que escucharlas con los protocolos correspondientes, con la publicidad correspondiente que tiene que hacerse a las agendas públicas, pero es necesario mantener ese diálogo permanente. Lo peor que puede hacer un servidor público es encerrarse en su cargo, en su oficina, y esperar que todo le llegue y no recibir justamente a los administrados. Creemos que no va a haber un liderazgo eficiente si no ejerce este diálogo que debe ser inherente a la función que está haciendo. Pocas posibilidades va a tener un gestor público, un funcionario público, un líder de una entidad, si es que no interactúa con los principales stakeholders de su sector, ¿no? El otro tema fundamental es predictibilidad. Un líder tiene que estar preocupado en garantizar predictibilidad. ¿Qué quiere decir predictibilidad? Que la gente sepa qué es lo que va a suceder en determinadas circunstancias. Para eso probablemente se va a tener que normalizar muchos procedimientos, muchos protocolos, ¿no? Más aún si les ha tocado o les va a tocar la oportunidad de hacer un servicio público en una institución de supervisión y vigilancia, donde es importantísimo la predictibilidad. La predictibilidad garantiza además, evita que haya discrecionalidad, y la discrecionalidad significa hacia afuera que uno hace lo que le da la gana o hace en función a quien, si conoce o no conoce a quien está pidiendo el servicio o la consulta, ¿no? Entonces es muy importante ser predecible. No solamente decirlo, sino hacerlo. Y implementar los mecanismos necesarios para garantizar esa predictibilidad. Y quería cerrar, no porque sea el último, es el menos importante, con el tema de transparencia e integridad, ¿no? Fundamental, fundamental. Señores, en la vida, en el ejercicio profesional, en el ejercicio de la función pública es fundamental cuidar el honor y la buena reputación personal y profesional. Eso no se les ha regalado a nadie, eso lo construyen ustedes. Pero hay que cuidarlo. Y la única forma de cuidarlo es siendo transparentes, apostando por la integridad, ustedes, de sus equipos, tratando de implementar los mecanismos de control interno para evitar que se produzcan situaciones no deseadas, y de existir o detectarse inmediatamente proceder conforme corresponda. No ir y darle la pelota a la Contraloría, sino armar un buen expediente de investigación que le permita, digamos, proceder o sancionar drásticamente si ese había un acto de corrupción, de identificar. Nosotros no podemos transar con ese tema, y es importantísimo la integridad que pueda tener uno en la función pública, porque va a marcar efectivamente la pauta de lo que se viene. Y a partir de ahí me pareció interesante poder comentarles algunos tips, algunas experiencias que creo que ayuda a construir liderazgo, ¿no? He armado dos grupos, ¿no? Cómo construir un liderazgo en el frente interno de la propia organización frente al equipo que estamos manejando, y luego
construir un liderazgo frente al frente externo, que también necesitamos construir. Y en realidad el liderazgo va de la mano con otra atributo que también es importante que le pongamos el foco. Construir legitimidad. Un líder tiene que tener legitimidad. Y la legitimidad se construye con coherencia, con transparencia. Y es muy importante que la protejamos y la cuidemos, ¿no? Ya entrando al tema de construcción de liderazgo a la interna, en cada uno de los puntos he desarrollado ocho tips. Los voy a hacer, digamos, rápidamente, pero la idea es que de repente al final puedan compartir algo de lo que ustedes también hayan hecho para aprender juntos, ¿no? Este no es un tema, yo lo que puedo compartir es lo que me ha tocado vivir, lo que me ha tocado vivir con los equipos de los que he tenido la suerte de poder trabajar y construir juntos situaciones importantes y eso es lo que voy a compartir con ustedes. Yo creo que la primera cosa que tiene que hacer un líder, alguien que ingresa a una entidad es tratar de diseñar una estrategia, una visión de largo plazo de manera participativa, ¿no? Digo de largo plazo porque a veces a uno le pudiera jalar el ojo de que en el sector público uno sabe cuándo ingresa, pero no sabe cuándo sale, ¿no? Muy, pero sí es muy importante que procuremos construir una visión, una estrategia de largo plazo de manera participativa, no del escritorio. Involucremos en la medida de lo posible a la mayor cantidad de referentes de la organización a la que estamos ingresando. Cuando uno ingresa a una organización, ingresa para aprender, no ingresa con la llave mágica para cambiarla. Tiene que conocer mucho y respetar mucho a esta nueva institución en la que está ingresando porque tiene mucho que aprender. Y por lo tanto, ese enfoque que trae desde afuera tiene que complementarse con la cultura y el conocimiento interno para construir una visión de plazo que sea de manera participativa y que finalmente contribuye a gestionar o a diseñar una legitimidad interna, que es muy importante para ese liderazgo que queremos construir. Liderazgo que no es para el éxito personal, sino es para el éxito institucional. Una segunda estrategia o idea que les quiero comentar al respecto al liderazgo es la necesidad de identificar y fortalecer las cosas que ya funcionan. En muchas de las instituciones en las que ustedes van a ingresar, si se ponen a investigar, van a encontrar muchas cosas que funcionan. Probablemente hay que fortalecerlas y hay que empoderarlas, pero es muy importante hacer ese ejercicio. Ese ejercicio contribuye, el gran mensaje que estamos diciendo es aquí, oye, yo he venido a sumar. El líder viene a sumar, no viene a restar, no viene a refondar todo a partir del líder. El líder no es el que viene a crear todo, el creador, el hacedor. El líder es uno que viene a construir algo con los demás y sobre la base de lo que ya, de la experiencia que ya hay en la organización. Es muy importante verlo de esa manera. La tercera estrategia es empoderar a los equipos. Tratar de rápidamente empoderar a los equipos, darles la confianza del caso, no mantener a la gente en incertidumbre, sino definir, tomar una decisión, apostamos y seguimos. Y seguimos con los equipos, ¿no? No hay que tener a la gente digamos, sin conocer, sin saber, sin que tengan rápidamente, o por lo menos lo más pronto posible, un claro norte, si respecto a la posición, al acercamiento que puede tener un líder, hay que acercarse y hay que empoderar a los equipos. Eso viene aparejado de la cuarta estrategia, que es propiciar un clima laboral positivo. Esto va más allá de la retórica. El clima laboral positivo es un clima de confianza, donde haya transparencia, donde no hayan chismes, donde no haya... Un jefe puede venir, un líder puede venir a decir, oye, yo no quiero chismes, pero si el líder es chismoso, va a haber chismes. Pues propiciemos, tengamos el ejemplo,
de que una organización tiene que ser sana, tiene que ser constructiva. Pasamos mucho tiempo en la oficina. Tenemos que construir un ambiente que dé gusto trabajar, que estén a gusto. Recuerden lo que les dije anteriormente. La gestión pública es una gestión, o sea, es manejar muchas organizaciones que a veces tienen muchas necesidades y muchas carencias. Construyamos un ambiente propicio y adecuado, a que además va a terminar subiendo la productividad. Cuando la gente va feliz, se siente empoderada, se siente escuchada, rinde de otra manera, trabaja de otra manera, es mucho más proactiva. Eso es lo que hay que propiciar. Pero nace desde el líder. Y eso es importante, el enfoque participativo. Otro tema importante para construir un liderazgo de organizaciones, esto no se va a poder hacer siempre, pero la idea es, en la medida de lo posible, cubrir las posiciones directivas con equipos de las canteras, ¿no? Esto es parte de un proceso, conforme uno va conociendo, va identificando rápidamente los valores, ¿no? Los valores, el agente clave, o el empleado clave que debería tener la oportunidad también de asumir nuevas responsabilidades, ¿no? Y es un empleado que viene empoderado, con un clima laboral positivo, va a ser difícil que no te acepten una responsabilidad. Y es muy importante para el crecimiento y para la construcción de la cultura organizacional que la gente tenga la oportunidad de ascender. Y eso es que lo podemos brindar y está en nuestras manos como líder procurar hacia ese crecimiento. Otra acción fundamental para garantizar el liderazgo en una organización pública o privada es hacer las cosas, gestionar sin temor a equivocarnos. Señores, las cosas no... Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Eso me ha funcionado muchas veces. Analicemos, estudiemos, mapeemos y tomemos una decisión y avancemos. No hay que darle aquí 1000 vueltas a las cosas, hay que avanzar, hay que hacer. Y si después hay que ajustar, se ajusta. Todo es perfectible, todo es ajustable. Lo peor que le puede pasar a un gestor es la parálisis de estar pensando en cómo podía hacer una cosa para lanzarse y lograr el objetivo. Entonces, lo he puesto secuencialmente porque cada una de las cosas que estoy haciendo van sentando las bases de la siguiente. Ya a ese momento, al paso 6, ya empezamos, ya tenemos gente que ha pasado, ha participado de la visión, gente cuyas ideas se toman en cuenta, gente empoderada en los equipos, con un clima laboral positivo, que ha tenido alguna posibilidad de ascender, y por lo tanto vas a tener un escenario ideal para ir generando iniciativas, buenas prácticas. Esta diapositiva que les estoy pasando, cada una es algunas de las buenas prácticas que hemos tenido la oportunidad de participar y de liderar en las organizaciones en las que he participado. Y muchas, se sorprenderán, muchas hemos salido adelante, digamos, sin temor a equivocar, adelante. Y la séptima recomendación es fomentar la creatividad y la innovación. Se van a sorprender, ¿no? Cuando exijamos a los equipos y les planteemos y les retemos a plantear soluciones fuera del cubo, iniciativas diferentes, bien mapeadas, que contribuyan a justamente generar cambios importantes en el ciudadano. Para eso estamos. No le tengamos miedo al cambio, a la creatividad, a la innovación. Avancemos y probemos. Y finalmente es generar resultados con los recursos que tenemos. No puede haber un gestor público, un líder que se pare cogiendo la cabeza diciendo, oye, pucha, no me dieron el presupuesto, yo esperaba contar con esto. Señores, trabajemos con lo que tengamos. Trabajemos con lo que tengamos. Esa es la recomendación. Un líder no puede vivir cogiéndose la cabeza o lamentándose del presupuesto que debió tener y no tiene. Para los que estamos en el sector público, y estos son meses claves para el presupuesto del próximo año,
trabajemos con lo que tengamos. Hay mucha eficiencia, mucha brecha que podemos lograr trabajando de manera eficiente con lo que tengamos. Es muy importante tener en cuenta eso. Si no, vamos a pasar por una institución para lamentarnos de lo que no tuvimos. Definitivamente hay que trabajar, hay que generar nuevas propuestas, nuevos sustentos de nuevos presupuestos, eso es importante. Pero la decisión finalmente no es nuestra. Va a haber alguien que va a cortar la torta, que va a ser el Ministerio de Economía y Finanzas y que va a decir a quién le toca a cada uno. Entonces, una vez cortada la torta y recibida la porción, trabajemos. Esa es la recomendación que yo les puedo dar para construir un liderazgo a la interna. Y esa, digamos, esa actitud, digamos, de ponerse a trabajar sin lamentarse con lo que tiene, eso se tiene que trasladar a los equipos. Tienen que ver un líder preocupado en trabajar, no en lamentarse de lo que tiene. Ahora, les traigo 8 temas más, o estrategias más, para fortalecer o potenciar el liderazgo al externo. Todo el que está en la gestión pública tiene stakeholders a la interna, que son el equipo propio, y también tiene la externa, porque tiene la cara del ciudadano o a quien tengas que servir, ¿no? Como lo dije inicialmente, hacia afuera tenemos que preocuparnos, igual que hacia adentro, pero es mucho más importante hacia afuera porque se percibe cuando un líder viene a trabajar con transparencia, integridad y coherencia, se la respeta, ¿no? Un líder transparente, íntegro, coherente, que tiene una línea de pensamiento clara y que saben que se puede escuchar y que podrá compartir o no la decisión, pero es una persona dialogante y que escucha, es muy importante para construir una legitimidad hacia afuera. La segunda estrategia es institucionalizar el diálogo, que ya lo había dicho, me parece, anteriormente. Articular con los gremios, con el ciudadano, con los propios trabajadores, ¿no? Hay muchos tips, muchas estrategias. Las mesas de diálogo que podamos tener con gremios, individual, colectivamente, es muy importante para la gestión, para recabar, para saber el feedback, para conocer qué tan bien lo estamos haciendo, cómo está recibiendo nuestras iniciativas, qué falta, qué se podría hacer más. Es muy importante ese feedback y tenemos que propiciarlo nosotros como líderes. No se imaginan lo que se valora eso para un gestor público. El gestor público no quiere a alguien que venga, escuche y se va, no. Quiere a alguien que esté permanentemente en actitud de escucha y que institucionalice el diálogo, que cree los sistemas. Ahí no vamos a inventar la pólvora, hay muchas iniciativas interesantes. Nosotros hemos probado en diferentes instituciones cómo podemos institucionalizar el diálogo y la articulación con gremios de manera eficiente. El tercer punto que es clave, esto podría haberlo utilizado para el interno, para la externa, pero creo lo que quiero poner acá porque es importante es cuando cuando uno ingresa a una organización y está construyendo su liderazgo, legitimidad, están conociendo, tienes que tener la habilidad de identificar las victorias tempranas. Rápidamente, ¿no? El sector público no sabes cuánto tiempo vas a estar. Tenemos que rápidamente identificar qué situaciones están listas para lanzar y que nos van a dar el oxígeno para hacer los cambios más de mediano y largo plazo. Es muy importante hacer ese ejercicio, es fundamental, diría yo, para todo gestor público. Te brinda oxígeno, te brinda legitimidad interna, externa, para poder trabajar. Es muy importante identificar e implementar las victorias tempranas. Por ejemplo, en el caso de, le voy a dar un ejemplo, yo hasta el año pasado, hasta enero de ese año, yo fui superintendente de SONAFIL, y uno de los temas, digamos, que se identificó como victoria temprana era la estrategia de formalización de trabajadores, que era un tema complicado,
pero cuando me tocó ser superintendente de SUNAFIL ya se había encontrado una fórmula. Y lo que hice yo como superintendente es apoyar esa fórmula y potenciarla. Y gracias a todo ese trabajo de equipo que se hizo, lo que se logró finalmente fue un tremendo éxito con esa estrategia de formalización que nos permitió, digamos, tener el oxígeno para trabajar en reformas mucho más estructurales e importantes. El otro tema importante es trabajar en la predictibilidad del servicio público, predictibilidad que es, digamos, fundamental, clave hacia afuera, porque es un tema incluso hasta que tiene un ámbito que tiene que ver con los temas de corrupción, de integridad. Un servicio que es predecible, más aún si es de supervisión y vigilancia, es muy valorado, y creemos que brinda tranquilidad y brinda confianza, ¿no? Que es muy importante. También es importante apostar por la interoperabilidad entre entidades públicas, ¿no? A veces los gestores públicos que estamos en una organización creemos que nosotros somos dueños de lo que hay ahí, no queremos compartir información, no queremos compartir nada. Y bueno, todo tiene sus reglas, habrá cosas que se pueden compartir, cosas que no se pueden compartir, eso también está regulado, pero lo que se puede compartir, compartámoslo con los recaudos del caso. Pero es muy importante esa interoperabilidad, o sea, mucho tiempo se pierde porque no funciona todavía la interoperabilidad o no la ponen en práctica en las instituciones públicas. Entonces eso es muy importante. El otro tema es apostar por la digitalización de los servicios, ¿no? Es fundamental. Más aún con la pandemia, que ya se vio que esa es la fórmula, realmente para poder llegar a más peruanos, para poder, digamos, tener un enfoque de servicio mucho más dinámico, mucho más seguro, mucho más transparente. La digitalización tiene que incorporarse rápidamente y hay diversas formas de lograrlo. Entonces, apostemos por eso, pongámonos a trabajar, pongamos a los equipos a trabajar en ese tema y estoy seguro que los resultados van a ser importantes. Y el séptimo punto va en la línea de comunicar lo que se hace, ¿no? Eso es fundamental para el gestor público. Lo que no se conoce no existe. Eso yo creo hace tiempo. Y es muy importante trabajar en comunicar lo que se hace. No baste con hacer, hay que comunicar lo que se hace. Y ahora tenemos la ventaja de las redes sociales y algunos canales digitales, o que no cuestan o que tienen un muy bajo costo. Estrategias, digamos, de posicionamiento digital han salido instituciones que prácticamente no han tenido presupuesto para publicidad, pero que sin embargo han podido ser exitosas, digamos, exitosas en el sentido de poder comunicar de manera mucho más eficiente los servicios y empezar a ser referentes y que te empiecen a tomar de otros medios de comunicación de señal abierta, ¿no? En las instituciones en las que se ha trabajado, tanto en pesca, tanto en SUNAFIL, se ha trabajado mucho con las redes sociales, con muy buenos resultados. Entonces, apuesten por eso, y apuesten por construir justamente ese liderazgo que se construye sobre la base de que ven un gestor que está dando resultados y que los está comunicando. No tengan miedo a comunicar, es lo mejor que se puede hacer. Finalmente, con la comunicación, están contribuyendo a brindar un mejor servicio. Obviamente, unido a este tema, pero ya enfocado de manera distinta, es el seguimiento que se tiene que hacer a las redes sociales. Hoy cada vez más, si uno no está de acuerdo con algo, generalmente va y se queja en redes sociales. Y eso puede ayudar también al gestor público a identificar algunas oportunidades de mejora rápidamente y hacer los ajustes del caso. Entonces, los equipos de imagen institucional tienen que estar muy atentos al seguimiento de las redes sociales y los canales digitales. Finalmente, y para concluir, yo quería sugerirles a ustedes un ejercicio que ha funcionado
digamos, nos ha funcionado muy bien en los equipos en los que hemos trabajado, no solamente para afianzar el liderazgo, sino para empoderar a los equipos, subir, mejorar el clima laboral, subir el compromiso, que es que cada institución se ponga realmente a trabajar en iniciativas para que puedan presentar en los premios de buenas prácticas. Como les dije inicialmente en la exposición, hay pocos incentivos en el sector público y este es uno de los mejores incentivos que se ha podido crear. La oportunidad de presentar buenas prácticas, que pueda ser reconocido, ¿no?, los equipos como digamos, que han iniciado, que han puesto en práctica algo que es considerado una buena práctica y que va a poder ayudar a otras instituciones para cubrir una necesidad. No saben cómo se cambia la organización y cómo se sube la autoestima del funcionario público y digamos, el amor a la institución, el compromiso institucional, después de haber podido participar en una o varias, ¿no? A lo largo de mi trayectoria en la función pública he podido colaborar, estar en instituciones en las que hemos colaborado con una buena práctica, dos buenas prácticas. En pesca tuvimos la oportunidad de tener hasta 13 buenas prácticas. Bueno, solamente ganamos el premio en una. En Sunafil también hemos tenido 11 buenas prácticas, hemos ganado el premio uno el año pasado, uno este año. El de este año no lo recibimos nosotros, pero digamos, es muy importante, ¿no? Muy importante, como yo se lo digo, un tip de liderazgo, ¿no? Si hay la oportunidad de construir, de participar, háganlo, háganlo. Yo creo que es una buena inversión que va a afianzar el liderazgo institucional, va a afianzar el compromiso, va a afianzar el amor propio de los equipos y finalmente el gran beneficiado va a ser el ciudadano, ¿no? Bueno, en realidad, yo quería después cerrar comentando, digamos, dos buenas prácticas a las que yo, digamos, dos buenas prácticas que ganaron en sus categorías. La última buena práctica va a ser la que está acá a la derecha, que le he puesto acá a la derecha en esta lámina, que es una buena práctica que es de Sunafil, que está vinculada contribuye a generar, digamos, a identificar trabajadores fuera de planilla para incorporarlos a la planilla. Digamos, es una herramienta digital, es una herramienta que está en la web de Sunafil, a través de la cual ustedes pueden ingresar ahí y con el nombre y el DNI, y además el RUT de la empresa, pueden saber de manera inmediata si están o no en la planilla de la empresa. Si están en la planilla de la empresa, les sale, efectivamente, Juan Carlos, estás en la planilla. Si no estás en la planilla, se te indica también de que no te encuentras en la planilla y se está poniendo en conocimiento de la empresa y de Sunafil para iniciar, digamos, las acciones de verificación correspondientes. Pero inmediatamente va a la casilla electrónica de la empresa una alerta de informalidad laboral innominada, advirtiéndole a la empresa que se ha verificado un posible caso de informalidad laboral y que tiene un plazo para responder. Este mecanismo, que es interoperable, que funciona con tecnología, que es simultánea y que opera con bases de datos diferentes, bases de la RENIEC, de migraciones para la identificación de las empresas, de las personas, la base RUC para identificar a las empresas, la planilla electrónica para recoger si uno está o no en planilla, y toda la casilla electrónica que se ha implementado también en la inspección, finalmente han ayudado a construir una herramienta que, en lo que significa el año pasado, prácticamente ha liderado la incorporación de trabajadores en planilla con el 50% de los trabajadores incorporados a planilla con esta herramienta, que incorpora la participación ciudadana, la interoperabilidad y la tecnología. Otra herramienta que quería compartir con ustedes es esta, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de estar en el sector pesca, me tocó a mí la oportunidad de participar. Ingresé primero como director de supervisión y fiscalización en pesca, y al año y pico paso a ser viceministro de pesca, y el día que ingreso a ser viceministro de pesca, lo hago para anunciar, así estilo Hurtado Miller,
que no iba a haber pesca. No iba a haber pesca porque la exploración que había hecho los buques de la entidad científica que ve el tema de la pesca, que es el MARPE, habían arrojado que no habían encontrado suficiente cantidad de anchoveta en las exploraciones que habían realizado como para poder realizar una temporada de pesca. O sea, imagínense lo que significaba esa noticia para alrededor pues, de casi 300.000 trabajadores, 10 empresas, era un tema terrible. Y dentro de ese escenario complicado y que exigió mucho diálogo, mucha comunicación con los trabajadores, con las empresas y todo, nació una práctica interesantísima y que es una práctica, digamos, que al igual que Verifica tu Chamba, que es una actividad que ahorita está recorriendo el mundo, viendo cómo ha hecho el Perú para formalizar con tecnología y participación ciudadana en medio de la pandemia, en este caso es la segunda temporada de pesca de anchoveta del 2015, lo que se creó es una herramienta para, digamos, antes si tú estabas en medio de la temporada de pesca y se detectaba captura de ejemplares juveniles, prácticamente tenías que pagar la pesca, la temporada. Con esta herramienta, como ya teníamos un control satelital, como el que estábamos viendo en la lámina inicial, ¿no? Había un centro de control satelital, entonces todas las embarcaciones tenían una baliza de control satelital, y lo que se hacía, como aparece en la imagen, esos cuadrados blancos, claro, se delimitaban, ya sabíamos dónde había pescado la embarcación, dónde había hecho la captura de juvenil, y en menos de 24 horas empezamos a cerrar zonas de pesca por captura de juvenil. Esta es una herramienta que se trabajó junto con el órgano científico, junto con los armadores, o sea, con las empresas que pescan, y nosotros como autoridad de pesca. Y finalmente, en esas temporadas donde el clima estaba tan cambiante, pudimos sacar adelante la temporada con muchísimas paralizaciones. Cuidamos el recurso, pero se logró a pescar. Efectivamente, donde la pesca estaba en mejores condiciones para hacerlo. Esta es una buena práctica que fue, digamos, ganó el premio también de buenas prácticas en su momento, y también es una buena práctica que ha sido reconocida fuera del país como una excelente herramienta de gestión pesquera que cuida el recurso y permite realizar la pesca también. Bueno, yo no quería cansarlos más, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad, y quedo atenta para las consultas que ustedes tuvieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por todos los conocimientos impartidos. Por aquí en la caja de preguntas podemos revisar que, bueno, Marisol y Jorge tienen un par de preguntitas por ahí. Marisol nos pregunta, ¿no? ¿Qué hacer cuando el gestor se encuentra con una red de corrupción dentro de la institución? Bueno, complicado, ¿no? Definitivamente, bueno, si ya te se encuentra con una red de corrupción, hay que destaparla, pero hay que documentarla, ¿no? Yo creo que todo gestor, cuando se encuentra con una situación de corrupción, lo primero que tiene que hacer es, digamos, documentarla adecuadamente. Cuando hablo de documentarla es poner en evidencia exactamente de qué se está hablando, cuáles son las pruebas, cuáles son las evidencias. Recordemos que todo lo que nosotros denominamos como acto de corrupción tiene que ser materia de probancia y va a seguir un procedimiento. Entonces no es solamente detectar el caso de corrupción y al toque lo suelto y se lo paso al procurador o a la Contraloría, ¿no? Al órgano de control interno, ¿no? O sea, lo que tiene que hacer un gestor responsable es, oye, he detectado una red de corrupción, documentarla, armar el caso adecuadamente, ¿no? Armar el caso. Y armado el caso adecuadamente, se envía y luego se toman las medidas disciplinarias, se adoptarán las acciones que correspondan, pero bajo ninguna circunstancia podemos transar con la corrupción. Tenemos que actuar rápida, eficientemente, pero responsablemente, para que esto finalmente llegue a buen puerto y se llegue a sancionar o identificar al responsable de ser el caso, ¿no? Lo peor que puede pasar en un caso como estos es que por no armar adecuadamente las pruebas o construir adecuadamente el caso, termine finalmente ese tema en nada porque no hubo ninguna prueba, ¿no?
Entonces es muy importante que nosotros como gestores rápidamente contribuyamos a la labor que hace la Contraloría, que hace la Procuraduría, de ser el caso, y construyamos los elementos probatorios que finalmente van a destapar esta red de corrupción. Yo creo que es la mejor forma, o por lo menos lo que en nuestro caso nos ha funcionado cuando hemos detectado ese tipo de situaciones. Gracias. De acuerdo, perfecto. Bueno, y una última pregunta, ¿no? Para cerrar, Jorge Albán nos consulta. La gestión moderna del Estado se basa en gestión por procesos. Nos pregunta cómo promueven este importante aspecto los líderes de las instituciones estatales. A ver, definitivamente yo concuerdo. Ese es un tema que hay que trabajarlo y hay que trabajarlo de manera adecuada. Muchas veces lo mejor que puedes hacer y puede hacer un líder es fortalecer su área. En todas las instituciones hay áreas que ven el tema de procesos en las organizaciones y hay que definitivamente fortalecerlas. ¿Para qué? Para que haya un permanente mapeo de los procesos, ¿no? Un mapeo de los procesos que nos ayuda a brindar un servicio más eficiente, ¿no? A veces estos temas merecen de un equipo que esté permanentemente verificando cuál es el impacto y cuál es el valor agregado que tienen cada una de las acciones que forman parte de los procesos. Finalmente, una organización que funciona en base a gestión por procesos generalmente es mucho más eficiente, mucho más organizada y la verdad brinda un mejor servicio. Entonces, forma parte del core business y el corazón de todo lo que hagamos, no solamente de los temas misionales, sino de los temas administrativos también. La gestión por procesos es fundamental para que una organización sea exitosa.